Buenos días. Vamos a explicar algo de nuestro módulo de regresión lineal simple para que ustedes puedan desarrollar su taller y puedan contestar la prueba del segundo parcial escrito. Veamos. Bueno, en sesiones tutoriales explicamos acerca del modelo de regresión lineal simple. Este modelo se utiliza para cuando tenemos dos variables y estas dos variables tienen algún tipo de relación. Y la relación, pues, se espera que esa relación sea lineal. Por eso el modelo se llama modelo de regresión lineal. Simple porque vamos a relacionar dos variables. Una de las variables debe ser una variable dependiente y la otra variable independiente. En el caso del ejemplo que estamos citando, que aparece en el parcial, las variables se llaman ventas y la otra variable se llama clientes. Las ventas las estamos colocando aquí en el orden de, pueden ser millones, eh, unidades monetarias y clientes, la cantidad de clientes. Vemos que estas dos variables pueden presentar una relación. ¿Sí? Este ejemplo es un ejemplo hipotético con algunos datos, pocos datos para que podamos ver el análisis. Si la primera pregunta es si estas dos variables tienen algún tipo de relación, ¿cuál es la relación? ¿Quién depende de quién? Entonces, ¿será que las ventas dependen de los clientes o los clientes dependen de las ventas? Efectivamente, las, eh, las ventas van a depender del número de clientes. Por eso, es necesario hacer la siguiente organización. Veamos. Entonces, uno de los primeros pasos para poder empezar a realizar el procedimiento del análisis de regresión lineal es reconocer qué variable depende de quién. Hemos dicho que las ventas dependen del número de clientes. Luego esta va a ser nuestra variable dependiente y la vamos a llamar la variable dependiente y, y sub i. Y esta va a ser nuestra variable independiente, x sub i. Dado que estas dos variables tienen algún tipo de relación clientes-ventas, yo puedo realizar un gráfico de dispersión de puntos para saber cómo están relacionadas estas variables. Se organizan de esta forma para que en Excel nos pueda arrojar el gráfico. Entonces tenemos las variables x y y. Veamos a continuación cómo sería el diagrama de dispersión de puntos. Nos vamos a nuestro menú de Excel en insertar. Una vez previo seleccionado el rango de los datos, vamos a irnos a insertar y en insertar le vamos a dar gráficos y gráficos de dispersión de puntos. Aquí nos va a generar un pequeño gráfico, ¿sí? Y este será el gráfico de dispersión de puntos donde están relacionadas las variables que hemos citado. ¿Cuáles son las variables? Las variables serán ventas en el eje Y, ventas versus clientes, ¿no? Este será nuestro gráfico de dispersión. Como ustedes pueden notar, se supone que esta nube de datos, si la nube la puedo resumir con una línea recta, ¿sí? Que sería el modelo que me va a resumir el comportamiento de estas dos variables que tienen carácter aleatorio, entonces puedo aplicar un modelo de regresión lineal. Este sería nuestro gráfico de dispersión de puntos para nuestras dos variables que hemos citado acá, clientes y ventas, ¿no? Las ventas como variable dependiente y los clientes como variable independiente. Este es nuestro gráfico de dispersión de puntos. Aquí podemos observar que podemos resumir esa variabilidad de los datos mediante una línea recta. Bueno, veamos cuál es nuestro siguiente paso. Bueno, nuestro siguiente paso será hallar las constantes del modelo. Pero pues vamos a explicar de dónde salen esas constantes, cuáles son, digamos, sus modelos matemáticos que hay detrás de esas constantes. Para eso hemos sacado este gráfico de ventas versus clientes, acá un poco más ampliado, para poder analizar algunos aspectos importantes. A partir de este gráfico vamos a trazar aquí unas distancias muy importantes de cada datico aleatorio frente al modelo y frente a un valor promedio. Veamos cómo lo vamos a hacer. Bueno, vamos a determinar ahora los promedios del valor de la variable x y el promedio de la variable y.
Ustedes saben que por notación el promedio se nota con la letra X barra para la variable X y el promedio para la variable Y barra. Entonces voy a rotular acá con la palabra promedio, promedio o media, ¿sí? La media aritmética, y vamos a sacar aquí los respectivos valores. Entonces el promedio de nuestra variable X serán estos datos que tenemos acá, y aquí simplemente yo puedo arrastrar, o si ustedes quieren sacar nuevamente la función promedio, pero aquí lo pueden hacer de esta forma muy rápida. Será el promedio de la variable Y. ¿Para qué vamos a hacer eso? Porque ya les dije que vamos a reconocer unas distancias muy importantes dentro del modelo de regresión lineal. Veamos cuáles serán esos primeros trazos que vamos a trazar sobre este diagrama de dispersión de puntos. Bueno, en el gráfico de dispersión de puntos vamos a trazar una línea muy importante que nos va a permitir hallar esas distancias de las dispersiones acerca del modelo con respecto a este valor promedio. Es el valor Y promedio. El promedio de Y nos dio 10.01 aproximadamente. Ese valor yo lo represento acá en esta línea horizontal. Aquí lo simbolizo con el valor de promedio. Posteriormente voy a escoger un punto intencionalmente de acuerdo a los datos que he dado para poder hacer el análisis de lo que hay detrás de nuestros valores de las constantes del modelo. Entonces el punto que yo voy a escoger es el punto de coordenadas 14, ¿sí? y 17. Entonces es un punto de coordenadas 14,17. Entonces será para 14 clientes, tenemos una venta aproximadamente de 17 unidades monetarias. Este es el punto de referencia y voy a identificar unas distancias. Veamos nuestra siguiente imagen. En esta imagen podemos ver el punto seleccionado, uno de los puntos X sub y Y sub i, que por conveniencia hemos escogido el punto 14,17. Esta sería la axis, esta sería la ordenada y este sería el punto. Aquí vamos a reconocer unas distancias. La distancia que tiene este punto de coordenadas 14,17 a la recta de regresión lineal. La recta de regresión lineal es la mejor recta que en promedio nos puede resumir la dispersión de estos datos. Es esta recta que está aquí punteada de color azul. Esta distancia de ese punto al modelo, pues yo la puedo calcular, lo mismo que esta distancia del modelo hasta su Y promedio a lo largo de la axis X sub y. Y lo mismo yo puedo calcular esta distancia, que es una distancia total, desde el punto hasta el Y promedio. Estas distancias van a recibir unos nombres, ya vamos a ver más adelante. Primero vamos a calcular cómo podríamos hallar esas distancias solo para este punto. Veamos. En esta imagen podemos ver los cálculos de esas distancias, ¿no? Vamos a mirar por qué se llaman como la tenemos acá. Cualquier valor sobre la recta y reemplazando cualquier punto en la variable X será un Y estimado. O sea que digamos que los puntos sobre la recta en el rango del eje Y se van a llamar Y estimados. Son las estimaciones que nos va a arrojar el modelo. Esta coordenada que hemos simbolizado acá, hemos dicho que la coordenada Y sub i, ¿no? Vamos a marcarla nuevamente aquí. Y. Entonces si tenemos un dato de Y y quiero hallar esta distancia, serán los Y menos los Y estimados. Es una distancia. Habrán distancias positivas y negativas, por eso nosotros vamos a elevarlas al cuadrado, para que esas sumas de pronto quitarles el efecto negativo. Algunas serán positivas, otras serán negativas. Por ejemplo, si la calculo sobre este punto sería negativa, entonces este 2 lo que nos va a quitar es el efecto de los cuadrados, o sea que aquí lo que estaríamos hallando sería el cuadrado de estas distancias. Todas nos van a dar positivas. Y estas serían los Y sub i menos los Y estimados. Elevadas al cuadrado serían distancias al cuadrado. Esta sería una de esas distancias. Esta distancia de este punto, acá que tenemos al valor promedio, se llama Y estimado menos el Y promedio. También las vamos a elevar al cuadrado para quitar los efectos negativos. Y la suma de estas dos distancias serán los Y sub i menos los Y barra.
están elevadas al cuadrado también para quitarles el efecto. Esos son los análisis que tenemos detrás del modelo de regresión lineal, un análisis gráfico. Veamos nuestra siguiente imagen. Aquí podemos ver que esas distancias, si yo realizo, digamos, la suma de todas ellas, la suma de este valor, más este valor, más este valor, pues serán la suma de los cuadrados debidas al error, así se llaman. Estas distancias del punto de su coordenada y, de y su y, hasta el valor del modelo de regresión lineal, son lo que se llama las distancias o los errores, ¿sí? Nosotros esperamos que esos errores sean mínimos, sean los más pequeños posibles para que el modelo pues ajuste mejor. Entonces aquí lo que vamos a hacer es colocarle a continuación pues el símbolo de suma, ¿no? Que nos faltaría acá. Vamos a hacerlo rápidamente. Una vez que ya le agregamos aquí el símbolo de sumatoria, ahora sí podemos leerlos e interpretarlos de la siguiente manera. Suma de los cuadrados debido al error. Se simboliza SCE. Suma de los cuadrados debido al error. Estas distancias, si las sumo todas sobre todos los puntos de, de esta distancia de la coordenada de su abscisa Y sobre el modelo de regresión lineal, esas distancias cuadradas serán que se llama la suma de los cuadrados debidas al error, la suma de todas estas distancias. La suma de los cuadrados debido a la regresión será la suma de la distancia entre el valor estimado y el y promedio o el y barra, todas las sumas cuadradas de esas distancias. Y por último, la suma de las distancias al cuadrado entre la coordenada y y barra a lo largo de, de todos los datos será la suma total de cuadrados. Se supone que esta suma de los cuadrados debido al error y la suma de los cuadrados debido a la regresión me da la suma total de cuadrados. Eso es algo muy importante para nosotros desentrañar el modelo de regresión lineal. ¿Qué se va a pretender hacer? Que estos errores sean lo más mínimos posibles. Si hacemos estos errores lo más mínimos posibles, vamos a encontrar una recta de regresión que me va a resumir la variabilidad de los datos de la mejor forma, con puntos por arriba y por abajo, en forma de que esta línea en promedio va a representar, digamos, la mejor recta que que en promedio nos va a tener datos por arriba y para abajo para el modelo de regresión lineal. Vamos a mirar de esta ecuación que tenemos acá, qué ecuaciones nos van a salir. Si nosotros minimizamos los errores, pues tendríamos que hacer la solución de una ecuación diferencial por el método de mínimos, máximos y mínimos que vemos nosotros en cálculo, y aplicando este método nos van a salir dos ecuaciones. Estas serían las ecuaciones para poder determinar los betas o constantes del modelo de regresión lineal. No hacemos aquí la demostración, pero la demostración se puede hacer a partir del cálculo diferencial. Podemos ver eh, cómo poder sacar estas dos ecuaciones si minimizamos los cuadrados debido al error. Entonces, estas serían las fórmulas que nos van a permitir, o los modelos matemáticos que nos van a permitir hallar los betas que van a, digamos, a representar el modelo de regresión lineal para nuestro ejercicio. Vemos que aquí tenemos unas sumas, tenemos unos valores, y entonces estos valores los vamos a calcular desarrollando esta tabla. Veamos cómo sería. Bueno, entonces he organizado aquí una tablita de datos para poder calcular, de acuerdo a las ecuaciones que tenemos, del método de mínimos cuadrados, poder hallar los valores de los betas. Los valores de los betas ya serán beta 1 y beta 0. Vamos a primero a calcular beta 1, pero para calcular beta 1 necesitamos la suma de los x, que multiplica la suma de los y eso menos el número de datos, la multiplicación de los x por y dividido la suma de los x elevados al cuadrado menos el número de datos por la suma de los x al cuadrado. Para poder alimentar esta fórmula he desarrollado esta tabla de valores hasta acá, y la cual vamos a desarrollar esta tablita que tenemos acá. Entonces voy a sombrearla para que sepamos qué es lo que vamos a hacer. Vamos a diligenciar esta tablita. Entonces la suma de los x, pues muy fácil, podemos colocar aquí
por una autosuma, por la función suma, sumamos los valores de x. Entonces nuestros valores de x serán estos que tengo aquí acá. Sí, serán las sumas de los valores de x. Los hemos marcado aquí con color amarillito para que sepamos qué es cada valor de ellos, ¿sí? Entonces vamos a centrarlos para que nos den los valores. Centremos estos también de acá. Y la suma de los y es muy fácil, pues simplemente será arrastrar este valor también para las ventas o los valores de y. La suma de los x por y. Para sacar la suma de los x por y, sencillamente pues debo hacer las respectivas multiplicaciones, cada valor de x por su valor de y. Aquí tendríamos la suma de los x por y si realizamos esta sumita de acá, ¿sí? Estos serían los valores y realizamos la respectiva suma. Los x al cuadrado y su suma, entonces tomamos cada valor de x y lo multiplicamos por el mismo. Esa sería una forma de hacerlo. O si ustedes ya quieren aplicar la función de potencia, también pueden aplicar la función de potencia. Potencia de quién, de este valor, y lo elevamos al cuadrado. Esa sería la forma de desarrollarlo, ¿no? Arrastramos nuestros valores y aquí tendríamos su respectiva suma también. Ya tenemos los insumos, nos faltaría el valor de n con la función contar. Damos la función contar, contamos nuestros valores y n pues es 6. Alimentamos nuestras fórmulas. Para el primer beta, que es el beta 1, nos dice que es la suma de los x por la suma de los y. Suma de los x por la suma de los y. Aquí estarán. A eso le va a restar el número de datos multiplicado por la suma de los x por y. Eso será en nuestro numerador. Dividido. ¿Por quién lo vamos a dividir? Los x elevados al cuadrado. Son estos valores multiplicados por sí mismo. Le restamos el número de datos y lo multiplicamos por la suma de los x al cuadrado. Estos valores que tenemos acá. Eso nos daría un valor de 1,24. Nuestro primer valor de beta del modelo de regresión lineal es 1,24. Nuestro segundo valor será, puedo utilizar esta fórmula que tengo yo acá o este modelo que tengo acá. Voy a utilizar el más sencillo. En las actividades de los ejercicios de la unidad 4, pues es necesario aplicar este modelo. ¿Sí? Esta formulita es la que nos va a permitir hallar el beta 0, dado que allí no nos dan los valores de y barra ni x barra, es necesario utilizar esta fórmula. Entonces, pero la voy a hacer con esta sencilla y ustedes para que apliquen esta para su taller. Entonces, y promedio, ¿dónde estará el y promedio? Este que está acá. Le resto el valor de beta 1 y a eso le multiplico el valor de x promedio. Esto nos da un valor de beta 0 menos 4,05. Bueno, vamos a mirar si estos valores de beta están bien desarrollados y bien formulados. Si yo nuevamente reviso el diagrama de dispersión de puntos, ¿sí? Me voy a insertar, le digo el diagrama de dispersión de puntos, selecciono los puntos, pues ese será nuestro modelo, ¿no? Clientes ventas. Salió como un poquito diferente. Y voy a dar clic alterno en una de las líneas y me voy al modelo, presentar ecuación del gráfico. Aquí prácticamente voy a correr un poquito la barra de grabación para que ustedes puedan ver qué es lo que estoy haciendo yo acá. Estoy haciendo en el gráfico, estoy presentando la ecuación del gráfico para mirar si los valores son los mismos. Efectivamente nuestros valores corresponden a lo que hemos calculado, 1,24 y menos 4,05. Veamos qué sigue dentro de nuestro modelo de regresión lineal. Bueno, posterior a esto, si nos solicitan determinar el valor de r cuadrado, ¿sí? O la suma de los cuadrados debido al error, suma de los cuadrados debido a la regresión o suma total de cuadrados, pues nuestro procedimiento será el siguiente. Se hará diligenciar la tabla, en la continuación de esta tabla,
completa para determinar esos valores que nos solicitan. Si voy a colocarle un bordecito de lo que vamos a diligenciar. Una vez que hemos verificado nuestros valores de beta, beta 0 y beta 1 que están bien eh, calculados, vamos a calcular los y estimados. Los y estimados, ¿qué serían los y estimados? Son los valores que para cada valor de x están sobre la recta de regresión lineal. Esos son los valores y estimados. Entonces vamos a calcularlos aquí rápidamente. Vamos a dejar esta tablita allí. Bueno, organizado ya nuestra tabla, vamos a, vamos a hacer los cálculos de los y estimados. ¿Cómo vamos a hacer los cálculos de los y estimados? Ya sabemos el valor que nos dio el modelo. Este es el modelo de regresión lineal. Hemos confirmado los valores de beta 0 y beta 1. Entonces vamos a hacer el cálculo de los y estimados para cada valor de x suyo. Esto lo calculamos de la siguiente forma. Vamos a tomar cada valor de nuestro beta 1, lo multiplicamos por el x y le sumamos nuestro valor de beta 0. Sería de la siguiente forma. 1.24, esta es la que tenemos aquí, la multiplicamos por el primer dato x y de los clientes y le vamos a sumar este valor, nuestro beta 0. Esto sería el valor del y estimado para el primer dato. Arrastramos nuestros valores. Aquí tenemos un error. El error es que no hemos dejado constantes los valores de beta. Entonces, por eso nos dan esos valores. Entonces aquí lo que vamos a hacer es dar F4 y F4. Ahora sí, si a nosotros arrastramos, nos van a dar nuestros valores correspondientes para cada coordenada X de los clientes. Esos serán los estimados. ¿Para qué sacamos los estimados? Porque los necesitamos para la suma de los cuadrados de igual error. Entonces aquí, con la función potencia, voy a calcular lo siguiente. Función potencia, me voy al valor de los y sub i y le resto el valor de los y estimados. Aquí ya no hay necesidad de dejar ningún valor fijo. Simplemente agregamos punto y coma y le colocamos elevado a la 2, o sea la potencia 2. Eso nos da el siguiente valor. Ese será nuestro valor del y estimado, el y sub i menos el y estimado. Eso nos da este valor. Jalamos nuestra formulita y tenemos el siguiente resultado. Lo mismo vamos a hacer para la siguiente columna. Entonces tenemos nuestros valores, formulamos con la función potencia, y vamos a hacer el correspondiente cálculo. Serían los y estimados menos los y barra, pero los y barra sí es necesario dejarlos constantes. F4, punto y coma, 2. Nos da este resultado. Arrastramos nuestro valor y los tenemos para todos los valores de las puntuaciones. Aquí, para finalizar, también con la función potencia, vamos a dar los y sub i, que serían estos de acá, menos los y barra, ¿no? Y barra F4, punto y coma 2. Y simplemente arrastramos nuestros valores. Ahí tenemos los cálculos correspondientes para estos valores. Vamos a revisarlos de todas maneras. Nos dice y menos los y estimados. Estos son los y menos los y estimados elevado al cuadrado. Estaría bien formulado. El siguiente serían los y estimados menos el y barra. Y el valor del y barra lo dejamos fijo. Ahí está bien formulado. Y por último, nuestros valores del y menos y barra. Y barra lo dejamos fijo y arrastramos. Aquí simplemente sería realizar las correspondientes sumas, ¿sí? Con autosuma, ¿sí? Y tenemos los siguientes valores. Esos serían nuestros valores que en algún momento nos los van a solicitar. La suma de los cuadrados debido al error, suma de los cuadrados debido a la regresión y suma total de cuadrados. Tenemos una nueva
un nuevo valor dentro del modelo de regresión lineal y es r cuadrado. R cuadrado es el coeficiente de determinación. Este coeficiente nos permite saber en términos porcentuales qué tan relacionadas están las variables. Si las variables tienen una relación de 1, si ese valor de r cuadrado es 1, quiere decir que todos los puntos de nuestro de nuestras variables aleatorias están sobre la línea del modelo de regresión lineal. Pues eso va a ser un modelo perfecto. Nosotros sabemos que las variables son aleatorias. Esperamos que no tenga mucha variabilidad, pero que tampoco no tenga ninguna. ¿Quién mide esa medida de dispersión de los datos en el modelo? R cuadrado. R cuadrado es una medida porcentual que nos permite saber qué tan bueno es el modelo. Entonces, ¿cómo sacamos el valor de R cuadrado? A partir de la división de la suma de los cuadrados dividida la regresión sobre la suma total de cuadrados. Realicemos la respectiva división. Suma de los cuadrados dividida la regresión sobre la suma total de cuadrados. Eso nos da un valor de 0,86. Si en el modelo, mediante el clic alterno, agregar línea de tendencia, selecciono en la parte final que me presente el valor de r cuadrado, él me lo puede presentar allí. ¿Sí? Valor de r cuadrado me da 0,86, es el mismo valor que nos dio a nosotros. Entonces es una forma de nosotros corroborar esa información. Entonces aquí tendríamos nuestro modelo de regresión lineal casi completo. ¿Qué nos faltaría? Hay otro valor muy importante, es el valor de r. Para calcular r sencillamente es sacarle la raíz cuadrada a nuestro valor de r cuadrado, que es este de acá. ¿Sí? El valor de r me da 0,93. R es el coeficiente de correlación, coeficiente de correlación de Pearson. Él nos va a permitir, si este coeficiente nos da positivo, nos va a permitir establecer que estas variables son directamente proporcionales. Si el valor me da negativo, las variables son inversamente proporcionales. Quiere decir que en este modelo, a medida que aumentan los clientes, aumentan los ingresos por ventas. Si el modelo fuera que algo como que si a medida que aumentan los clientes, las ventas bajan, este valor nos daría negativo. Bueno, espero que esta primera parte del modelo de regresión lineal les haya servido y que les sea de gran ayuda. Muchas gracias.